Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien todas y todos. Estoy revisando todavía algunas configuraciones. Ok. Pero perfecto, ya estamos en vivo y pues nada, que me encanta poder estar aquí con ustedes. Déjenme ver cómo me veo por acá. Muy bien, estamos bien. Ok, no estamos tan lento. Pues me da mucho gusto poder saludarlas y saludarlos. Estoy transmitiendo desde OBS y espero que la transmisión no vaya tan mala, pero pues nada, que nada, muchas gracias por escucharnos y por vernos. Por ahí veré los comentarios, voy dando seguimiento a la transmisión. Pero fíjense qué interesante es lo que quiero platicar y la idea que quiero empoderar un poquito el día de hoy, que tiene que ver con el tema de estima. Ya les he platicado algunas actividades y algunas situaciones o escenarios que nosotros vivimos en la asociación respecto al tema de desarrollo humano sostenible en situaciones de crisis y oportunidad. Justo hoy publicamos parte de los resultados de este confinamiento, de todas las actividades que hemos estado realizando en los últimos 4 meses. Y a veces la realidad es que el tener una capilaridad o una oportunidad de convivir con demasiadas personas en demasiados entornos y en demasiados escenarios, y a lo largo del tiempo venir haciendo eso desde diferentes enfoques, pues nos permite como sensibilizarnos cada vez más respecto a dónde nos encontramos en lo personal, a dónde nos encontramos en lo social, e incluso cómo nos construimos en lo profesional cuando nos toca la oportunidad de poder platicar y acompañar a una persona que se encuentra pasando un escenario quizás psicológico no tan favorable o social quizá no tan favorable. Y la realidad es que una de las palabras que en muchas ocasiones, mando saludos por ahí, voy un poco lento con lo que estoy viendo, pero aquí estoy. Dalia, un abrazo. Leticia, me da mucho gusto por ahí. Mis supermujeres preocupadas, me encanta verte siempre acá. Pero Samantha Castillo, que también anda por ahí, déjenme, voy moviéndola aquí. Samantha, gracias por el excelente día que tuvimos hoy. Tuvimos bastantes actividades que logramos y que justamente hacen que nuestra estima crezca. Te agradezco mucho todo el trabajo que hemos hecho y definitivamente tú eres una pequeña turbina que empuja el trabajo que hacemos en la asociación. Pero bueno, regresando a la perspectiva del tema de estima, yo les platicaba, ¿no? O sea, cuando empiezas a trabajar con mucha gente, cuando trabajas con muchos grupos y diferentes tipos de personas, y cuando te encuentras desafiado y ante situaciones desafiantes para otras personas, pues claro que te vas haciendo de toda una visión y toda una perspectiva que tiene que ver incluso con tu persona, ¿no? Con cada una de las personas que nos toca facilitar condiciones y oportunidades ante lo adverso desde una perspectiva de resiliencia. Y yo me quedé muy marcado desde hace más o menos un mes. Hemos venido trabajando unos programas de trabajo bastante interesantes en situaciones de crisis y también nosotros nos formamos y también nosotros tenemos gente que nos forma y que nos coachea y que nos dirige, tanto mexicanos como extranjeros. Y en una plática que tuve me impactó mucho el tema de, estábamos hablando de negociación y de mediación en situaciones de crisis, pero también cómo desde pequeñas y desde pequeños esta habilidad de negociar y de mediar, esta habilidad de comunicar, de expresar y de significar nuestro desarrollo de acuerdo a las pequeñas experiencias que vamos teniendo. Y me impactó mucho el tema de, es que la lectura que en muchas ocasiones hacemos los latinos respecto a nuestro crecimiento y desarrollo personal, respecto a la construcción de nuestra imagen y respecto a la construcción de nuestra identidad y pertenencia, desde muy pequeños y desde muy pequeñas, está en muchas ocasiones sujeta a una alta violencia. Y voy a explicarme por qué. Nosotros tenemos a nivel fisiológico, a nivel cuerpo, mente-cuerpo, a nivel fisiológico, a nivel organismo, capacidades muy bien elaboradas en nuestros sistemas y en nuestros procesos que justamente nos ayudan a que desarrollemos respuestas adaptativas desde una perspectiva de adaptarme fisiológicamente al entorno y apropiativas desde la perspectiva psicológica. No es lo mismo para nada, incluso eso es una pelea que nosotros tratamos de refrendar en todo el trabajo que hacemos, pero esta capacidad de adaptación, nuestro organismo tiene todo un desarrollo histórico, genético, en donde justamente va generando una respuesta sintomática de acuerdo a las experiencias y a las situaciones que se le presentan, que comúnmente nosotros llamaríamos como emociones.
Y en ese estudio, tanto médico clínico como psicológico clínico, en muchas ocasiones, pues obviamente nosotros tenemos muchas respuestas adaptativas. Esto es, si de repente alguien llega y me da una mala noticia, yo tengo una experiencia previa a nivel psicológico que tengo muy bien asociada con mi respuesta corporal y fisiológica, y obviamente se dispara una respuesta emocional para tratar de que yo esté bien, o sea, busca la manera en la que yo me encuentre bien. Pero, y además, nosotros tenemos este sistema de homeostasis que en los 90 y a principios de los 2000 estaba muy en boga esta perspectiva de nosotros tenemos la capacidad de que nuestro sistema, como en segundo plano, genera cierto tipo de respuestas para buscar un equilibrio. Esto es, tenemos todo el tiempo desafíos, tenemos todo el tiempo problemas, tenemos todo el tiempo nuevas experiencias, que son tantas que verdaderamente nosotros, psicológicamente hablando, aunque quisiéramos, no tenemos la capacidad de responder, y que nos echa la mano, por así decirlo, a ir equilibrando un ajuste entre lo que está viviendo como experiencia o lo que estamos viviendo como experiencia y la respuesta que nosotros estamos dando. Y es esta perspectiva de homeostasis. Hay un equilibrio, busca tener un equilibrio respecto a la segregación de hormonas, respecto a la nivelación de respiración, o sea, ese manejo emocional. Pero me impactó, y ahí es donde viene el tema de la plática de hoy, este tema de que desde pequeños, muchas veces en nuestra cultura latina, eh, rebasamos esa condición de homeostasis. Y ese es uno de los principios que nosotros trabajamos respecto al tema de resiliencia. O sea, generalmente nosotros tenemos un mecanismo muy inteligente que trabaja como en segundo plano para desarrollar un equilibrio emocional entre, oye Fer, tenemos una junta, prepárate ahorita, me cae como el tema del shock, digo, espérame, lo niego, todo este proceso psicológico de subida y de bajada, de duelo, de resistencia, de camino del héroe, y me quedo así como, espérame, mi organismo también trata de como de decir, a ver, espérense, ¿qué está pasando? Controlo la respuesta corporal, controlo la respuesta de respiración, la segregación de hormonas, pero es un equilibrio normal de homeostasis. Pero ¿qué pasa cuando a nosotras y nosotros desde pequeños se nos empieza a exigir más allá, no solo de lo que nuestro organismo está diseñado para poder adaptarse al entorno fisiológica o corporalmente hablando, con todo lo que implique, sino que también empezamos a hacer un uso de una alta exigencia de cómo tenemos que apropiarnos o participar de las diferentes experiencias que nosotros estamos viviendo, y entonces cambiamos esta perspectiva de homeostasis para equilibrar con respuestas emocionales constantes pero tranquilas, a de repente tener que generar experiencias muy fuertes desde que somos muy pequeños, y de cómo eso se vincula con el tema de la autoestima o de la estima. Y platicando en esta misma línea, entonces estábamos hablando del tema de negociación, comunicación, y hablábamos justo de algo que yo promuevo demasiado, el hecho de que uno de los variables que nos genera mucha crisis, ansiedad y estrés, particularmente ya en México desde hace 2 años, y que nos reporta que el estrés es la tercera causa de muerte en el país, tiene que ver con nuestra dificultad de elaborar respuestas o habilidades sociales que nos permitan mediar con el entorno, incluso desde saber decir no, incluso desde quitar la típica respuesta de cómo te encuentras bien, etcétera. Pero también tiene que ver con cómo se fue construyendo el tema de esa identidad, de ese concepto y de esa pertenencia desde que somos pequeños, y desde cómo desde pequeños este equilibrio normal adaptativo a las diferentes experiencias, de repente le empezamos a poner mucha demanda y mucha exigencia a lo que se espera desde que somos pequeños. O sea, lo que quiero platicar con ustedes es que nos llevemos diferentes ideas, ¿no? Entonces, estábamos platicando de eso, y estábamos platicando justamente con uno de los neurólogos que es nuestro asesor, un español, y hablamos, llegamos a una de esas conclusiones, que es lo que quiero tener aquí. ¿Se imaginan que nosotros, esta perspectiva fisiológica y psicológica de cómo construyo mi estima respecto a las experiencias que voy teniendo desde pequeño, se marquen no solo porque yo no tenga una buena realización o un buen logro respecto a las actividades que desde pequeño voy enfrentando, como el tema de mis primeros juegos, como el tema de mis primeras conversaciones, como el tema de mis primeras experiencias, como el tema de acercarme a expresar lo que siento, sino que incluso hay una carga social y mental, que eso también trabajamos mucho nosotros, enfocada en el tema de qué tanto le estoy exigiendo a un organismo de un ser humano que está empezando a relacionarse con su entorno, que todavía no me meto, y eso es importante, esas diferenciaciones quiero tener, que todavía no me meto en el tema de expectativa, logro, resultado, sino que incluso desde la forma en la que yo le empiezo a exigir
cómo tiene que responder al entorno, lo hago con demasiada fuerza y energía, o sea, soy muy enérgico en lo que yo espero que interprete y realice un niño, y ahí empiezan a hacer, sin todavía vincular el tema del logro y resultado, sino con el simple hecho de las experiencias que le estoy formando, y resulta que hablábamos desde esa perspectiva. Nosotros desde esta cultura que empieza a migrar hacia las nuevas tecnologías, hacia el tema de trabajar bajo presión, hacia el tema de que se cambian las dinámicas sociales de trabajo, de esparcimiento, de tiempo de calidad, de buen trato y de mediación en el hogar, y cómo desde pequeños de repente muchas de las generaciones que estamos intercruzadas resulta que hay un fuerte problema de estima, no forzosamente apalancado con el tema de realización, sino incluso con todas las exigencias que le hacemos a las personas desde que somos pequeños. Esto es, desde que soy pequeño instauro mucho esta perspectiva de todavía ni siquiera entiendo la situación, todavía no encuentro ni identifico mis habilidades personales, y yo a estos cambios que vamos viviendo en el día a día, o sea, voy, experimento, tengo una emoción, la disfruto, se construye un sentimiento, voy y me río, y de repente voy descubriendo que también como me río puedo llorar. Incluso como adultos nos cuesta mucho identificar a veces cómo una misma persona o cómo un mismo escenario nos puede provocar una capacidad multifactorial de emociones construidas en sentimientos. O sea, a veces nos preguntamos, es que cómo es posible que te estés riendo y cómo es posible que 5 minutos después estés llorando, y tiene que ver con ese aprendizaje. O sea, estamos diseñados para eso, somos seres complejos, pero se vuelve complejo y desgastante cuando incluso le empezamos a exigir cosas que todavía apenas está aprendiendo a vivir y a identificar, y viene una carga en nuestra cultura social respecto a las exigencias como de no te rías, no estés llorando, tú tienes que estar alegre todo el tiempo, que no forzosamente tienen que ver todavía, insisto, con un proceso más complejo de realización, de esfuerzo, de habilidades, de recursos y de logro, que conforme vamos creciendo eso complica la ecuación, porque por un lado yo ya violenté mucho, no nada más su interpretación y su experiencia con lo que está viviendo, sino que ya le fui marcando que en su vida, desde que es pequeño, va a tener muchas experiencias que le van a exigir mucho, no nada más en su entendimiento, en su emoción y en su espiritualidad, sino también en cómo su organismo se va vinculando con el entorno, y claro que hace mella respecto a qué estructuras va generando para poder defenderse de esa situación. Y todavía, insisto, lo he dicho como 5 veces, sin hablar del tema de qué tantas habilidades, recursos y estrategias tengo para poder lograr las pequeñas actividades, metas o desafíos que yo me vaya poniendo. Entonces son dos lecturas, y me parecía bastante interesante de cómo el hecho de que a veces somos tan abrumadoramente exigentes con los peques y con las pequeñas, sin darnos cuenta, y que automáticamente lo vinculamos con el tema de éxito, logro y fracaso, cuando incluso todavía no pasamos a ese escenario, ¿no? Entonces, y esto se llama justamente el cuadro o el escenario de alostasis. En muchas ocasiones nosotros tenemos vuelto loco de forma muy violenta el equilibrio que tendrá que llevar con sus subes y sus bajas tal cual, con sus crestas y con sus montes tal cual, pero los hacemos exagerados, y desde pequeños creamos una expectativa fisiológica, neurológica y psicológica a que tenemos que esperarnos sorpresas muy fuertes, experiencias muy fuertes, a que tenemos que estar en estado de alerta todo el tiempo. Y por supuesto, insisto, sin hablar todavía de realización, logro y herramientas para la vida, y por supuesto que entonces yo voy marcando, sin hablar de estima todavía, una persona o un ser humano que no está teniendo la capacidad enfocada de reconocerse respecto a cuál es la magnitud, el disfrute y el impacto de las experiencias y emociones que tienen, insisto, sin hablar todavía del tema de realización, logro, fracaso y éxito. O sea, de algún tipo de juicio de valor que le vamos poniendo más adelante. Entonces, esa parte se me hace muy importante. Bueno, voy mandando saludos y ahorita regreso. Jacinta, muy buenas noches. Samantha, sí fue un excelente día, definitivamente. Marina, muy buena noche, me da gusto que andes por acá. Jazz, Aide, muy buenas noches, me encanta que estés aquí. Es muy tímido, justo Jazz, justo lo que comenta Jazz un poco, y es que entonces hay que entender 3 cosas respecto al tema de la construcción de estima. La primera es que hay un proceso, y digo, lo quiero comentar en general para que sigamos platicando el tema en una siguiente sesión, pero hay un proceso en el cual nosotros sobreexigimos con experiencias muy fuertes desde que somos pequeños a los niños, incluso sin todavía hablar, y bueno, ya a nosotros adultos nos impacta en la construcción de esta percepción de estima desde la perspectiva neurológica, desde la perspectiva social y desde la perspectiva psicológica,
pero nos impacta porque estamos marcando una alta demanda de expectativas y emociones fuertes, esa sería la palabra clave, respecto a cómo tiene que reaccionar no nada más esa persona a nivel psicológico, sino también a nivel fisiológico. Y entonces, a lo mejor se acuerdan de que antes nos decían, vamos descubriendo con el tema de poner la mano en el fuego, y esa era una experiencia que nosotros considerábamos abrumadora y servía para identificar esa sensación con lo que nos estaba provocando, pero dejamos de lado muchas otras más fuertes, incluso desde la perspectiva de tienes que decir o expresar amor constantemente a una persona, aunque no te sientas cómodo con eso, y todavía estás entendiendo o aprendiendo a identificar qué es eso, qué emoción, qué sentimiento, en la cual tienes que manifestar una expresión de no, tú no puedes decir nada, aunque quisieras expresarlo y todavía no entiendes el proceso, y son emociones muy violentas porque le ponemos subes y bajas muy fuertes desde nuestra participación en su construcción como adultos. Esto es, incluso a veces nos pueden ver justo 5 minutos muy enojados, a los 2 minutos después muy felices, de repente ven cosas que no entienden y le empieza a sobreexigir. Es normal, me puedo sentir feliz y emocionado al mismo tiempo, pero lo no normal es que nosotros le exigimos cosas que incluso nosotros como adultos venimos replicando mal, y eso claro que define la estructura psicológica y neuropsicológica de algo que se puede construir como estima. Ahora, pasemos a un segundo nivel. ¿Qué pasa entonces con este niño o esta niña, que somos ahorita nosotros los adultos, que venimos caminando en nuestra vida creyendo y sosteniendo que tenemos que adaptarnos determinantemente a las experiencias fuertes que la vida nos va dando, porque hay una fuerte carga mental y una fuerte carga social que nos dicen que tenemos que adaptarnos a lo que la situación nos mande, y que en ese sentido también en algún momento nosotros vamos a poder fortalecer nuestra identidad. El qué tanto me adapto me permite identificar cómo se va construyendo mi identidad y justamente mi concepto, también mi pertenencia y por supuesto que mi estima. Y es fuerte, porque si en algún momento olvidamos que estamos apenas identificando nuestra construcción emocional, que estamos todavía solidificando cómo se construyen y se hacen cierto tipo de conexiones neuropsicológicas o neuronales, si estamos aprendiendo a vincular la parte espiritual, nosotros exigimos del tema desde muy pequeños, sin que nadie entienda verdaderamente el impacto de eso. Es que tienes que ser como tu hermana, es que tienes que ser como tu hermano, es que tú tienes que vestirte de tal forma, es que tú determinantemente no tienes que llorar. O sea, yo sé que esto que estoy diciendo da para mucho, pero la verdad es que incluso en ese tema de actualizarnos nosotros mismos y nosotras mismas, no deja de impactar. O sea, qué tan fuerte y qué tan sesgado puede ser el hecho de que incluso por mucho estudio que tengamos, por mucho trabajo que tengamos, a veces no dimensionamos cómo hemos venido forzando nuestro mecanismo neuropsicológico, nuestro mecanismo social y nuestro mecanismo espiritual respecto a cómo nos vamos descubriendo en el proceso de desarrollo humano que tendríamos que venir viviendo. Y tan impactante es, y conste que todavía no hablo de habilidades, todavía no hablo de recursos, todavía no hablo de relaciones sociales o de comunicación. Estoy hablando de cómo estamos, lo diría en lo bruto, de sensaciones, percepciones e interacción, y cómo marca esta perspectiva de cómo nos vamos correlacionando con el otro. Y es muy fuerte. Entonces, esto quería como tenerlo, y la verdad es que quiero darle un enfoque muy importante a esta línea, porque qué abrumador es, y lo digo muy en serio, qué abrumador es el que nosotros constantemente tengamos que enfrentarnos a una situación tan compleja como reconocer que por sí mismas y por sí mismos nosotros definitivamente tenemos habilidades y recursos, nosotros tenemos derechos y oportunidades con sus compromisos y sus responsabilidades, pero que verdaderamente hay un mecanismo muy bien afianzado del no puedo, del yo no voy a poder lograr eso, o sobreexagerado, del yo sí lo logro y el otro no. O sea, habilidades sociales ya más elaboradas de un tercer nivel, pero apalancadas muy mal en un entorno de sobreexigencia que ni el mismo adulto viene entendiendo, y que es fuerte. O sea, no es tan fácil diferenciar estas perspectivas, pero que sí definitivamente marcan cómo construye una identidad todavía sin merecimiento del tema de reconocimiento y logro. Entonces, voy viendo comentarios y voy saludando. Justo Jacinta, me da mucho gusto que andes por ahí. Ame, me encanta que estés aquí. Emily, me encanta que andes acá.
Justo lo que comentabas, ya voy en esa misma línea. Hola Are, ¿cómo estás? Me encanta que andes por ahí. Rea, sí, yo sé que la vez pasada se nos juntó el trabajo y no tuvimos oportunidad de compartir, pero ya estamos acá, entonces muchas gracias. Y bueno, redondeo, porque lo que quiero es como sembrar la duda, porque las siguientes dos sesiones que me toque participar con ustedes, quiero que hagamos un análisis muy fuerte respecto al también cómo nos sentimos como adultos y cómo se están sintiendo nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Otro escenario interesante de cómo hacemos una sobreexigencia para la cual no estamos totalmente diseñados ni en lo fisiológico, ni en lo neuropsicológico, ni en lo social e incluso en lo espiritual, es cómo se han venido rompiendo el tema de brechas generacionales y que incluso justamente para UNICEF y para la OMS, el hablar de 9 años incluso ya puede ser hablar de una preadolescencia cuando en el análisis de todos los procesos es complejo que todavía a los 9 años estamos generando una interpretación realista de las expectativas, de las experiencias y de las sensaciones que vamos viviendo en un entorno sobrecompetido de adultos que no forzosamente tienen claro cómo y con qué se sienten con una identidad, una estima y una pertenencia en donde a pesar, ahora sí, de fracasos, de logros, de realización o de desafíos inconclusos, puedan participar de la creencia de otra persona, de algo que todavía estamos construyendo incluso a nivel social. Entonces, un poquito iba justamente como en esa lectura y o sea, quería hacer como este inicio de tesis, de que lo vayamos platicando, porque yo les podré platicar en lo general, de todas estas personas con las que tenemos afortunadamente la oportunidad de colaborar, tanto yo a nivel personal como el equipo, los diferentes programas que tenemos, es abrumador dos perspectivas. Y también quiero que platiquemos respecto a eso. Por un lado, que nos cueste demasiado esta perspectiva de identidad, de reconocimiento, de pertenencia, de capacidad y de realización ante escenarios diferentes respecto al tema de cómo me siento en la realización de actividades diarias o actividades un poco más complejas, en donde me pueda sentir un poco menos capaz y me reconozca un poco menos capaz. Y el otro grupo, que es interesante porque es un fenómeno contrastante, pero que va en la misma línea. Y el otro grupo que se asume que definitivamente sí tiene esa perspectiva de realización, tiene esas herramientas y está incluso hasta sobrado respecto al tema de cómo se asume capaz de lograr algo, pero en las dos perspectivas, cuando se enfrentan a un escenario que les implique un desafío diferente a lo que están acostumbrados, unos se sienten sobrecalificados y los otros sobrecalificados, pero en los dos escenarios tenemos un grupo contrastante de lucha respecto al tema de quién puede tener la razón, ahí sí ya enfocado con un mal proceso de realización y logro. Entonces, tendremos que entender, y ahí, con eso voy a cerrar la sesión de hoy, ahorita veo comentarios, pero tendríamos que entender algo muy sencillo, y eso fue lo que me encantó de esta plática que me llevó a la inquietud de que lo pudiéramos platicar aquí. Definitivamente no importa qué tan fuerte sea la experiencia, o qué tan cambiante, o qué tan diferente pueda ser la experiencia que vayamos teniendo de niños en nuestro descubrimiento del mundo, en nuestra interacción con otras personas y en nuestra realización de ciertas actividades, algo que no tendría que modificarse y que es definitivamente un tema cultural y un tema de un constructo social abrumadoramente fuerte, es el tema de la estima. E incluso estábamos discutiendo sobre el estima no tendrá que ser un reconocimiento positivo de quién soy yo. El estima tendrá que formar parte o ser una basecita de reconocimiento de qué características y cualidades yo tengo que me definen y que me ayudan a relacionarme con las actividades, personas y desafíos que vivo en el día. Pero también viene esta perspectiva de sobrevaloración o de sobrevaloración, en donde incluso socialmente desde pequeños tenemos una fuerte necesidad de logro y reconocimiento entre todos los actores que formamos parte de la crianza del niño, que justamente decimos es que tú sí, es que tú no, es que tú sí vales, es que tú no, es que tú eres torpe, es que tú no, o tú eres muy inteligente. O sea, y tenemos tan confundido todo este sistema que perdemos de vista que la estima tendrá que ser una plataforma donde yo organizo qué habilidades, recursos, capacidades, experiencias tengo y voy conformando en mi desarrollo de mi vida. Pero no tendrá que ser ese escenario que mal compramos, en donde mi autoestima está por los suelos, está por las nubes. Y justo tiene que ver que desde pequeños en esta cultura tan apapachadora, pero también tan castigadora, de repente nosotros le metemos
una serie de altibajos que incluso es imposible soportar ya en condiciones normales, ¿no? Entonces, quería reflexionar mucho sobre esta perspectiva. Ram, me da mucho gusto verte por ahí, y como siempre me da mucho gusto que nos estés siguiendo y que platiques con nosotros, pero bueno, justo era la idea como compartir esta línea de trabajo. Voy a estar tocando el tema desde diferentes enfoques y voy a aterrizar muy bien lo que quiero ir compartiéndoles, pero aquí les quiero lanzar una pregunta a cualquiera de nosotros que podamos estar viendo el video. Definitivamente, esta perspectiva de estima también tiene que ver entonces con los aprendizajes y experiencias propios y ajenos que se van sembrando en nuestra vida sobre quién es Fernando en la actualidad, sobre cómo se reconoce Fernando, sobre cómo interacciona Fernando a partir de qué, sobre qué valida y no valida respecto a lo que puede lograr en escenarios que tengan que ver con que implícitamente siempre puedo tener cosas en donde el resultado salga favorable, allá le pondremos un poco de habilidades y logro, y que el resultado no salga favorable, pero que definitivamente eso nunca tendría por qué afectar quién es Fernando. ¿Por qué entercarnos en esta idea de seguir construyendo algo a partir de un debería ser o de quisiéramos que fuera y no verdaderamente lo que es? La persona en su esencia misma, que justamente este escenario nos tiene tan castigados, tan violentados, tan despersonalizados y tan contrastantes en un afán de tratar de equilibrar como fuerzas que nos permitan realización y logro. Entonces, la pregunta, y a quien les interese y podemos irlo platicando, que me encantaría muchísimo es, pues por ahí dejen el comentario, o sea, ¿cómo y qué preguntas? No quiero que me digan cómo está tu autoestima, porque si me responden, no es que mi autoestima está bien o mi autoestima está mal, justo caeríamos en este juego. Lo que quisiera preguntarles es, ¿qué les gustaría y qué consideran o qué podríamos poner en la mesa para analizar la construcción de una estima un poco más enfocada de forma realista y esperanzadora, y realista a que en esa construcción de estima va a haber experiencias que conozco y experiencias que no tengo, va a haber tropiezos, pero también va a haber aprendizajes, va a haber interacciones, pero ¿cómo podría yo empezar a analizar la estima de Fernando, la estima de Raquel, la estima de Arel y la estima de Samantha en este momento que estamos viviendo? E insisto, me llamó la atención y quería empezarlo desde aquí, porque lo empezamos platicando desde esta perspectiva neuropsicológica de que desde pequeños rompemos la construcción de una estima porque nos sobreexigimos experiencias más fuertes para las que incluso genéticamente no estamos diseñados, y que de ahí además le venimos y le ponemos una fuerte carga social del debería, del logro y la realización. Y el tema es cómo vamos analizando el tema de que mi autoestima, y en este caso le pongo el auto porque es la forma con la que generalmente nos referimos al tema de la estima, pero nuestra estima tendrá que estar intacta. Ahora, la pregunta que también yo les haría, ¿qué tanto facilitamos condiciones para que la gente a nuestro alrededor tenga una posibilidad de desarrollo centrada en su persona, en donde se le cambie la idea y su estima esté intacta? Porque su estima tendrá que ser incluso su esencia misma de desarrollo personal a lo largo de su vida, pero nos encanta ponerle cosas en medio y allí es donde lo violentamos. Entonces ahí es donde nace esta perspectiva justamente de la estima intacta. Entonces, por favor, en los diferentes canales que nos estén viendo, que forman parte de la Asociación Mexicana de Resiliencia, déjennos sus comentarios, porque es un tema bastante interesante que estaremos desarrollando y que estamos apalancando a través de las diferentes actividades que realizamos en los diferentes grupos y espacios de trabajo. Entonces, yo les recuerdo mi nombre, soy Fernando Hernández Avilés, soy presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia, y definitivamente este tema me impactó mucho y me llamó mucho la atención, porque sí nos queremos meter mucho a fondo, y porque entiéndanme, la realidad es que nosotros trabajamos con grupos muy grandes de gente en diferentes escenarios, y es algo que a veces, si se los platico como muy íntimamente, claro que quisiéramos encontrar la manera de empezar a comunicar y construir diferente este tema de la estima intacta, porque a veces es fuerte el que veamos a personas muy capaces que no encuentren esta identidad propia, que se encuentren muy violentados respecto a la construcción de su personalidad o de su estima, y que no se den la oportunidad de aprovechar escenarios que podrán lograr. Y por el otro, el tener también a veces la posibilidad de trabajar con personas que también, o sea, están sobrevalorados respecto a cómo se sienten ellos, pero que en ciertos momentos críticos las dos poblaciones se encuentran igual de vulnerables, y es muy probable
que definitivamente tengan más malestar que bienestar en su desarrollo diario de vida, ¿no? No olvidemos estadísticas muy concretas, que era con lo que inicié. Justo por eso la población mexicana para la OMS, al cierre de 2019, somos los más estresados de todo el mundo y íbamos como los más encaminados a ser la población con mayor depresión también de todo el mundo. Eso nos tendrá que hacernos el replantearnos y preguntarnos qué está pasando en la construcción de nuestra identidad y sobre todo qué está pasando en cómo nos relacionamos y nos construimos con otras personas. Y cierro con esta parte porque definitivamente el hablar de resiliencia como la capacidad de aprender e identificar cierto tipo de escenarios, cierto tipo de recursos que me permitan construir a corto, mediano o largo plazo, tiene que ver con un compromiso realista, tiene que ver con una oportunidad esperanzadora, sí, pero en medida en que yo trate de equilibrar mi relación con los demás y entender que no se construye y se apalanca solos. Tenemos que facilitar condiciones de crecimiento y es justamente ahí entonces en donde me hago la pregunta, pues ¿qué estará pasando en nuestro entorno inmediato? Que si de forma realista y muy responsable me pongo a preguntar qué tanto le exijo a mi entorno y a las personas de mi alrededor sobre la estima que le pertenece a ellas mismas y qué tanto me intrometo en eso, ¿no? Entonces, como para que reflexionemos el tema, va a ser bastante interesante. Creo que lo platicado ahorita puede ser una idea de reflexión, pero definitivamente sí analizar y entender que la estima tendrá que ser una base libre de juicio de valor, muy amigable respecto a las experiencias y que definitivamente tiene que permitirnos un objetivo concreto, el poder generar condiciones de nuevas experiencias que me acerquen a un bienestar y a un descubrimiento constante verdaderamente realizable sin que tengamos tantas cargas de promedio sociales, emocionales, incluso psicológicas, ¿no? Entonces, va como por ahí, dejen sus comentarios por favor. Justo tenía muchas ganas de empezar a reflexionar esto con ustedes y se los dejo. Y a quienes estén viendo, pues por ahí estaremos. Recuerden que hay diferentes temas que tenemos a lo largo de la barra nocturna. Esta semana por ahí también van a ver en las páginas nuestro reporte de resultados de COVID, de todas las instituciones y personas con las que hemos estado trabajando en toda esta perspectiva de desarrollo humano sostenible. Y también vamos a tener como algunas participaciones temprano, también todos los días de acuerdo a ciertos temas como para arrancar el día. Entonces, fue un gusto platicar con ustedes. Perdón, les ofrezco una disculpa por la semana pasada, pero la agenda nos rebasó, pero aquí estamos. Reciban un fuerte abrazo donde se encuentran. Platíquenme cómo ven este tema de estima. Y vamos empezando como la construcción en nuestra persona, en nuestros grupos inmediatos y pues a discutirle al tema, ¿no? Fue un gusto verlos, cuídense mucho y pues a donde se encuentren, como se encuentren, espero que todo vaya muy bien. Un fuerte abrazo.